El Sembrador, compañía para todos. En Radio El Sembrador presentamos Opiniones de Actualidad. En las opiniones de actualidad de esta jornada vamos a retransmitir a ustedes una entrevista sostenida a eso del mediodía en nuestra edición central de nuestro informativo, edición de mediodía para ser más exacto, en que tuvo con nosotros el Seremi de Educación Felipe Rosler. La idea de explicar aspectos que considera el proyecto de ley que se presentará para modificar el actual sistema de admisión escolar luego de los reparos que generó. Una buena e interesante conversación que volvemos a compartir con ustedes a contar este instante. Lo hemos dicho, hubo ruidos durante el año pasado, hubo algunas quejas de muchos papás que vieron cómo este proceso de fundamentalmente admisión a los establecimientos educacionales se entrampaba un poco. Bueno, y hay al parecer algunas novedades que sobre este tema nos va a comentar aquí don Felipe Rosles, Seremi de Educación. ¿Qué tal, Seremi? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Sembrador, Canal 21 y las emisoras como Raíces de Portezuelo y Magistral de Cato. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me excuso por la voz, lamentablemente estoy un poco de gripe, así que voy a intentar modularla de la mejor manera posible para que nos puedan entender. No se esfuerce mucho, sí, va a salir peor. Exactamente. Pero como tú comentabas, efectivamente ya tuvimos la implementación de este sistema en casi todo el país, solo falta la región metropolitana. Y tal como lo prometió el presidente Sebastián Piñera en su programa de gobierno, creemos que hay que hacerle modificaciones al sistema, que es lo que ha anunciado la ministra hace un par de días atrás. Entonces, no estamos intentando hacer cargo de los reclamos que hemos recibido en la última semana. El sistema recién terminó todos los procesos hace un par de días atrás. Y la verdad es que el principal reclamo que nosotros escuchamos en el día a día es que los papás sienten que perdieron la oportunidad de elegir el establecimiento donde sus hijos querían ir. Entonces estamos buscando distintas alternativas de cómo mejorar esa instancia, cómo también reconocer el mérito académico de los estudiantes y algunas otras modificaciones que parecieran ser obvias, pero que en su minuto cuando se tramitó la ley no lo fueron y ahora queremos incorporarla. No, Felipe, antes de ir a esos detalles, modificaciones, ¿cómo estuvo el nivel de participación? Porque hubo que alargar el proceso, se notó por ahí sí, que no hubo mucha... Había como... ¿Cómo lo definen ustedes? A ver, ¿Falta de información? ¿Temor? Yo creo que había una mezcla, porque el grueso de las regiones que ingresaron este año al sistema de admisión escolar no ingresaban con todos los niveles. No tenían que postular todos los alumnos que estaban en el sistema escolar. Por tanto, generó alguna confusión. En segundo lugar, en el caso particular de nuestra región, este sistema comenzó el mismo día de la región de Ñuble. El 6 de septiembre comenzaban las postulaciones para matrícula 2019. Y finalmente es un sistema que se basa mucho en una página web. Por tanto, en regiones como la nuestra, donde la ruralidad tiene una alta presencia. 56% de conectividad, ¿no? Exactamente. Entonces, además donde tenemos, como tú bien dices, problemas de conectividad, no solo vial, sino que también desde telefonía, internet, no era tan simple postular. Hicimos todos los esfuerzos por tener 400 puntos de postulación, pero aún así no era tan fácil. Y eso se replicó también en otras regiones del país, por tanto se decidió en la primera etapa de postulación estirar un par de días esa etapa para permitir que las familias postularan. Aún así, en el caso particular de nuestra región, estaban obligados a postular 10.000 alumnos y solo hubo 120 que no lo hicieron en la primera etapa. De esos 120, alrededor de 60 se recuperaron en la segunda y hay otros 60 que no lo hicieron definitivamente. ¿Qué pasa con ellos en este proceso? A ver, nosotros no podemos obligarlos a postular. Pueden ser alumnos, estamos especulando acá, de octavo básico que no quieran terminar o no pueden terminar la educación básica, o sea, la educación media. O sea, que no, familiares. Que no vayan a estudiar este año. Exactamente. Entonces nosotros teníamos identificados a esos alumnos que teóricamente tenían que pasar a primero medio, pero que decidieron no hacerlo por distintos motivos. Esos alumnos quedan fuera del sistema. Y puede darse el caso, perdón, a lo mejor puede ser una falacia mía, pero ¿puede dar un caso de alguno de estos muchachos a lo mejor opte por un colegio privado que ahí no tenga? Exactamente. También puede ser. Podría pasar, sí, claro. Y a nosotros no lo dejamos de identificar en la plataforma, pero podría pasarse a un colegio particular pagado. No hemos notado grandes cambios de matrícula en los particulares pagados, por tanto, podría ser, pero marginalmente. Ya, perfecto. Y en el caso de que ellos quisieran optar ahora no estando inscritos, ¿no lo pueden hacer? Sí, claro. Lo único que van a estar sometidos a una restricción,
que es que van a poder matricularse solo en aquellos establecimientos que aún tengan cupos disponibles. Ya. Por tanto, la oferta educativa se reduce muchísimo. Ya, o sea, nos queda claro entonces de que estos 60 que no están, ¿no es cierto?, inscritos en un primer momento en este proceso, que son aproximados, puedan seguir estudiando. A lo mejor algunos por motivo no lo van a hacer, que puede darse, la deserción está presente y seguramente va a ser un tema también para las autoridades, ¿no? Lo es, o sea, nuestra región tiene alta deserción, sobre todo el tránsito entre enseñanza media y educación superior. Ahí estamos nosotros con una cobertura educacional bastante más baja que el promedio nacional. Pero nosotros como ministerio, nuestra misión principal es garantizar el derecho a la educación. Por tanto, cualquiera de estos alumnos, 60 o el número que sea, que quieran estudiar, nosotros nos encargamos de ubicarlo en algún establecimiento. Eso, todos tienen garantizado ese derecho. Perfecto. Ahora, Seremi, ¿cuáles son algunas modificaciones que se pretende implementar y que ya se han conversado con las autoridades del nivel central? A ver, ¿cuáles son las más significativas? En primer lugar, hoy día existen algunos establecimientos que tienen la posibilidad de seleccionar. ¿Cuáles son esos establecimientos? Establecimientos de excelencia. En el caso particular de nuestra región, tenemos el Polivalente San Nicolás. Ellos podían seleccionar hasta un 85% de su matrícula. La modificación que estamos planteando es que ese 85% pasa a 100%, que puedan seleccionar a toda la matrícula que esté ingresando al establecimiento. ¿Por qué? Porque es un establecimiento donde el mérito académico es fundamental y la única manera de mantener vivo el proyecto educativo de mérito académico es que entren alumnos con buen desempeño y que estén interesados en tener buen desempeño también. En segundo lugar, hoy día lo que establece el sistema de admisión escolar es que los establecimientos de especialización temprana, que se llaman escuela artística o establecimientos con foco deportivo, alto rendimiento deportivo, pueden seleccionar solo un 30% de su matrícula. En este caso, por ejemplo, están los Darío Salas, que tienen una opción. No, acá tenemos la escuela artística del Claudio Arrau. Ya, la única exclusivamente. Exactamente. Y el Liceo Diego Portales de San Carlos. Ya, ellos tienen selección artística. Perfecto. Como esos establecimientos tienen un sello muy específico, limitar al 30% la matrícula no tiene ningún sentido. Entonces estamos proponiendo aumentar ese 30%, dejarlo libre, para que ellos puedan seleccionar a toda su matrícula. O sea, puede ser el 100% también. Exacto, Perfecto. por la especialización temprana que tienen. En tercer lugar, perdón, hoy día el sistema da una preferencia a aquellos alumnos que estén postulando que tengan un hermano matriculado en el mismo establecimiento. ¿Cuál es la definición de hermano? Consanguinidad. Por tanto, la única manera de que se respete la prioridad de hermano es relación padre-madre. Perfecto. Entonces, lo que queremos hacer es darle un sentido práctico a esta prioridad y es permitir que se entienda como hermano a todos a quienes viven bajo un mismo techo. Por tanto, si yo soy hijo de la madre y mi padrastro tiene una hija que vivimos en la misma casa, se nos dé la misma prioridad que hermanos de padre y madre. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en una casa aquí en el centro de Chillán, en un colegio, viven primos, por ejemplo? También se van a considerar. O sea, viviendo bajo el mismo techo podrían optar. Exactamente. Ya, perfecto. Exactamente. Estamos conversando con el Seremi de Educación Felipe Robles, que está dando tiempo para que se hidrate un poco, porque, claro, no digo, está medio complicado de su garganta. Esos primos, claro, la lógica aquí es que el desplazamiento, sobre todo del hogar al establecimiento, no se discrimine si es que no hay una relación de sangre entre ambos. Estamos pensando a lo mejor que en una casa, ¿verdad?, se puede utilizar el mismo furgón para ir a dejar a los muchachos al mismo establecimiento, no tener que contratar dos servicios en el caso de distancia. Exactamente. Ya. En cuarto lugar, hoy día la ley lo que establece es que los establecimientos tienen que priorizar un 15% de alumnos vulnerables dentro del proceso de selección. Nosotros lo que queremos es que ese 15% pueda voluntariamente ampliarse. Aquellos establecimientos que están categorizados por la Agencia de la Calidad de la Educación en medio o en alto, que son establecimientos con muy buen desempeño, puedan dentro de su matrícula seleccionar a un número mayor, de un 15% de alumnos vulnerables. No tiene ningún sentido que lo limitemos. Exacto. ¿Y eso, perdón, Seremi, lo elige el establecimiento o va con un proceso? Lo elige el establecimiento. Ya. O sea, si el establecimiento quiere aumentar ese 15% de prioridad, exacto, nos informa a nosotros y tiene la libertad. Pero vuelvo a insistir, ¿la selección de ese alumno la hace el establecimiento propiamente tal o hay cánones que los dictaría el ministerio? Es que es una prioridad. Entonces, no hay una selección directa. Ya, perfecto. Será a priori, se va a dar un puntaje mayor si es que pertenece a un 15 o un 20% de vulnerabilidad. Y finalmente, y probablemente es la medida que más ruido ha generado en los últimos días, tiene que ver con permitir a los distintos establecimientos seleccionar hasta un 30% de su matrícula en función del proyecto educativo que tengan. ¿En qué sentido creemos nosotros que eso es muy importante? Nosotros lo que vemos, por ejemplo, en el caso particular de Chillán, tenemos 3 establecimientos que concentraron el grueso de las postulaciones. Esos 3 establecimientos
hay 2 establecimientos con un claro proyecto educativo confesional y hay un tercer Hablamos del establecimiento, Instituto Santa María y el Colegio Padre Hurtado. y el Colegio Padre Hurtado, ¿no es Exacto. cierto? Y hay un tercer establecimiento que es el Colegio Concepción, que tiene un claro sello laico. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros, a través del sistema de admisión escolar, no permitamos a los establecimientos conservar ese sello educativo. Entonces lo que estamos diciendo acá es, van a poder elegir a un 30% de su matrícula en base a ese sello educativo que tienen. Nosotros el temor que tenemos es que este año, cuando ya los establecimientos reciban esta nueva matrícula del sistema de admisión escolar, se encuentren efectivamente con una afectación del proyecto educativo. Porque si bien nosotros llamamos a los padres al momento de postular a revisar los proyectos en la plataforma, puede que haya padres que no hayan revisado ese proyecto con detalle y de alguna u otra manera su postura familiar sea contraria o no sea 100% afín al proyecto educativo y hayan elegido algunos de estos establecimientos por rendimiento académico, por el sello deportivo, lo desconocemos, pero no por esta particularidad del proyecto educativo. Entonces, eso podría permear el proyecto durante este año escolar. Por tanto, queremos permitir a los establecimientos elegir algunos alumnos que estén 100% alineados con ese proyecto. Con esto, don Felipe, se aleja un poco el temor que había en algunos de... Claro, se decía, lo que pasa es que cuando yo me acuerdo, cuando empezó todo este proceso, ¿no es cierto?, todo este proceso de transformación y de la gratuidad de los colegios, muchos decían, claro, ¿qué pasa con un colegio que es católico y que a lo mejor en su clase, ¿no es cierto?, en su sala tiene un crucifijo y tiene Exacto. elementos que a lo mejor se va a terminar, porque se pensó en su momento, se dijo, y eran los grandes temores que había cuando se optó por esto, de a lo mejor borrar un poco ese sello y hacer lo que el Estado irrumpiera con fuerza en todos los rincones del establecimiento. Exactamente, es un temor que hoy día sigue latente, no solo por esta obligación de ser inclusivo, sino que también una de las cosas que hace la ley de inclusión es limitar bastante la lógica, o sea, el uso de los recursos en fines educativos bien específicos. Por tanto, hay establecimientos que eventualmente podrían gastar recursos en algo muy propio a su sello. Yo siempre pongo un ejemplo que puede sonar ridículo, pero un establecimiento que quisiera tener rama de rodeo dentro de sus actividades, porque es un sello educativo, Sí. el fomento de una actividad En un colegio típica rural, por campesina. ejemplo, Exactamente. No podría gastar recursos en tener una media luna, en tener algunos novillos, etcétera, etcétera. Es ridículo, ¿no? Hoy día en Chile no tenemos ningún establecimiento con ese sello en particular. Pero lo que hace la ley de inclusión es prohibir ese tipo de gastos. Entonces, ahí había un temor de cómo esa prohibición de gasto iba a terminar con el sello educativo. Y además, como tú bien decías, el cómo se manifiesta algún credo específico, un crucifijo, Sí. establecimientos como el Adventista, por ejemplo, una vez que entran familias que no están 100% afín. Por eso quisimos poner esta modificación a la ley, donde van a poder elegir al menos este 30% de alumnos que participen y que sean 100% afín con el proyecto educativo. Eso podría estar sujeto a modificaciones más adelante, ¿no? Seguramente como se va llevando el tema. O Claro, la tendría que discusión- pasar por un aspecto de ley que... O sea, esto es un proyecto de ley. Ya. Todas estas modificaciones que estamos conversando se van a traducir en un proyecto de ley que nosotros esperemos que ingrese entre esta y la próxima semana. Y bueno, el Congreso, nosotros sabemos que entra un proyecto de ley, no Exacto. sabemos cómo sale. Exacto. Puede que el 30% se aumente, puede que disminuya, lo desconocemos. Hoy día, en general, lo que nosotros hemos escuchado tanto en los sostenedores de algunos establecimientos como en los papás que actualmente tienen matrícula en esos establecimientos, es que efectivamente está este temor de que el colegio pierda su sello. Y en ese sentido creemos que esta modificación responde mucho a la demanda ciudadana de que cada establecimiento tenga una característica propia y que esa característica no se vea perturbada por la incorporación de alumnos que no comparten ese sello. Mientras esto no se modifique, se sigue operando con el sistema que tenemos actualmente. Exactamente. Con sus pros y sus contras. Exactamente. Nuestra apuesta como gobierno es idealmente intentar tener esta ley aprobada ojalá a fines de marzo, comienzos de abril, para que las normas estén suficientemente claras frente al nuevo proceso de postulación que comenzaría en septiembre de este año. Ujú. Dos preguntas antes de dejarlo para que descanse un poquitito. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa si mi hijo necesita un colegio con las necesidades adecuadas a su condición de Asperger y no queda en ese colegio específico? ¿Qué pasa? Nos dice, lamentablemente no le puso el nombre de nuestro amigo que escribió el WhatsApp. Ningún problema. A ver, hoy día los establecimientos que tienen programas de integración reportaron esos cupos de integración en el sistema de admisión escolar. Por tanto, ese apoderado debería haber postulado a su hijo
algún establecimiento con cupo PIE, que son los programas de integración escolar. Si es que no hubiese ningún establecimiento con cupo PIE disponible en la región, no en la región, perdón, en la comuna donde vive ese niño, yo como Ceremi estoy facultado para agregar un cupo adicional. Perfecto. Puede que esto puede porque el cupo ya esté completo, ¿no? Exactamente. Puede que los cupos estén utilizados. ¿Qué hace en este caso? ¿Tiene que contarse directamente con la Seremía? Exactamente. Pero solo como prevención, no basta con que el establecimiento en particular donde él quiere matricular a su hijo no tenga el cupo. Ya. No tiene que haber cupo en la comuna. Perfecto. Ujú, Porque pero puede ser distribuido a otro establecimiento. Exactamente, pero encantado que se acerque al ministerio y nosotros ahí le podemos contar dónde hay cupos disponibles, si es que lo hubiera. Y finalmente, Ceremi, el año pasado, el 2019, fue un año medio complejo, con algunas situaciones de violencia en algunos establecimientos. Sí. Me imagino que también se viene acentuado este año 2019 a la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Efectivamente, bueno, gracias a Dios, a fines de año se promulgó la ley Aula Segura, que efectivamente viene a poner un freno un poco a los casos de violencia extrema por parte de alumnos a docentes, a directivos y asistentes de la educación. Y en segundo lugar, nosotros estamos con una campaña de convivencia escolar muy fuerte, muy alineados con la Superintendencia de Educación, haciendo seminarios tanto a los directivos, a los docentes, como a los encargados de convivencia escolar, porque es un tema que nos preocupa mucho y que nosotros como gobierno estamos apuntando a la calidad de la educación, y para eso necesitamos que tanto alumnos como profesores puedan estudiar y enseñar en paz. Así que es un foco que vamos a tener durante el 2019 sin duda. Muy bien. Ceremi, muchas gracias por estos minutos que nos ha concedido en esta tarde aquí en nuestros estudios. Ojalá que los proyectos avancen para mejorar un poco la intención de muchos que hay sobre este tema de poder, ¿no es cierto?, asegurar la educación bajo algunos cánones más específicos más que otros de sus hijos. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy Muchas bien. gracias, que les vaya muy bien. Vamos a la pausa y volvemos en esta edición informativa. En Radio El Sembrador hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán.